Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Protestante Digital. Trae esta entrevista para todos vosotros, Beatriz Garrido. Hoy tenemos el lujazo y el honor de tener con nosotros al doctor Carballosa, que es doctor en teología por el prestigioso Seminario de Dallas y es doctor en historia por la Universidad Cristiana de Texas. Creo que puedo decir que en los miles de entrevistas de radio que llevo hechas, el doctor Carballosa es de los mejores comunicadores a los que yo he entrevistado, pero por encima de todo es un hombre de Dios y estoy absolutamente encantada de que esté hoy con nosotros. Y precisamente de ese Dios vamos a hablar. Vivimos en un país que se supone cristiano y hay cosas muy básicas acerca de la persona de Dios que mucha gente, incluso dentro del pueblo protestante, cree saber, pero que son demasiado profundas y que no solo hay que saber, sino que también vivenciar. Supongo que tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Carballosa. ¿Es así, doctor Carballosa? Pues así es, Beatriz. Primeramente quiero darte las gracias por tenerme aquí en tu programa y decirte que de todas las personas que me entrevistan, tú eres la mejor de todas. Por favor, doctor Carballosa, esto es un honor estupendo. Muchísimas gracias y le agradezco profundamente que me haya concedido esta entrevista. Decíamos que vamos a hablar sobre Dios, cosas aparentemente básicas, pero que son muy profundas y que espero que usted, con su sabiduría y su saber en lo divino y en lo humano, nos aclare. Por ejemplo, vamos a empezar por hablar de los atributos de Dios. Pero hay una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente un atributo cuando nos estamos refiriendo a Dios? Bueno, atributos son las perfecciones de Dios. Atributos se refiere a las características distintivas de Dios que los separan de todo lo que existe. Y a través de esas características o perfecciones, Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Perfecto. Me encanta lo que acaba de decir, yo lo tenía aquí anotado. Características inherentes a Dios que solo le pertenecen a Él, ¿no? Así es. Bien. Por ejemplo, algo que cuando yo lo pienso con mi mente finita, y supongo que a usted le pasará igual, no entendemos, pero aceptamos por fe. Pero yo le pido que me lo explique lo mejor posible. La eternidad de Dios. Hábleme de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios significa que Él siempre ha existido y que para su existencia no depende de nadie. Para el hombre existe lo que se llama causa-efecto, pero para Dios no. Dios siempre ha existido, Él desde la eternidad existe, nadie lo ha creado, nadie existe antes que Él, y a eso es a lo que se refiere. Es decir, Dios no depende absolutamente de nadie para su existencia, o como dirían los teólogos, Él es autoexistente y autosuficiente. Son palabras grandes, doctor Carballosa. Seguro que sí, para un Dios que es tan grande. Claro, claro. Otra característica inherente a Dios, su omnipotencia. Ahora estamos entrando en un tema tremendo. Omnipotencia significa que Dios todo lo puede, que todo está bajo su control. Los hebreos utilizan la expresión El Shaddai, ese es uno de los nombres que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, el Todopoderoso, y en el Nuevo Testamento se utiliza una palabrita que aparece solo en el libro del Apocalipsis como 10 veces. Él es el Pantocrátor. Pantocrátor significa que todo lo puede, pero etimológicamente significa que Él tiene sus dedos en cada cosa que hay en este mundo. Nada se mueve sin que Dios intervenga. Jesucristo dijo en cierta ocasión que ni una hoja de un árbol cae
sin la intervención de Dios. Ni un cabello de la cabeza de nadie cae sin la intervención de Dios, para hablar de lo minucioso que es el poder de Dios sobre este universo. Qué cosa más bonita, doctor Carballosa. Otro tributo inherente a Dios, su omnisciencia. Ajá, Dios todo lo sabe. Nada se esconde a su conocimiento. Él conoce todas las cosas. No solo conoce lo actual, sino incluso lo posible. Pero hay algo más respecto de eso. Dios no es un ser que está sentado en un trono en algún sitio ahí en la estratosfera, en la atmósfera, en algún lugar del espacio, contemplando lo que ocurre y conociendo lo que ocurre, sino que Él es un Dios comprometido. Él interviene en todas las cosas que ocurren en este mundo. Él es esa clase de Dios, es un Dios omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, nada se escapa de su conocimiento, lo más profundo, lo más elevado, lo más ancho, todo lo conoce. Él conoce, Beatriz, el pensamiento de cada persona que nos está escuchando en este momento. Bueno, son palabras tremendas, tremendas. En último lugar, en una primera instancia de esto que estamos hablando, hábleme de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios significa que Dios en su ser, en su esencia, no cambia. Las cosas en este universo son mutables. Los seres vivientes, las plantas, experimentan lo que se llama mutación, es decir, cambio, pero Dios no cambia en su esencia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su esencia nunca cambia. Lo que Él es no cambia. Dios no es más poderoso hoy de lo que fue ayer, ni Dios es más justo hoy de lo que fue ayer o de lo que será mañana. Todo lo que está en su esencia, en su ser, eso es inmutable, eso no cambia. Esas son sus perfecciones y Dios no cambia en sus perfecciones. Es más, Beatriz, fíjate, el Catecismo de Westminster tiene una linda definición acerca de Dios. Dice que Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser. Fíjate, no cambia en su ser. Qué sabiduría, bonito. Poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios no cambia en lo que es su ser, su esencia, sus atributos. Me encanta, doctor Carballosa, lo que acaba de decir, y como creyente profunda que yo soy, y que usted también es, qué maravilla poder descansar en los brazos de un Dios semejante, ¿no? Así es. Ese es el mayor consuelo que podemos experimentar en esta vida, es descansar en un Dios que nos ama con un amor eterno y no nos va a amar hoy más de lo que nos amó ayer, ni nos va a amar mañana más de lo que nos ama hoy. Su amor es inmutable, y no solo que es inmutable, Beatriz, sino que el amor de Dios es ininfluenciable. No podemos influenciar a Dios para que Él nos ame un poquitito más, un poquitito más, un pouquiño más, como diríamos en gallego. Dios nos va a amar exactamente igual. Del amor de Dios vamos a hablar en un momento, en largo y tendido. Pero hay una pregunta que me interesa mucho, doctor Carballosa. Cuando hablamos del diablo, ya que somos iglesias protestantes, hay iglesias protestantes que hablan muy poco del diablo y otras que hablan demasiado. Y cuando hablamos del diablo, todos sabemos que es un ser con un poderío impresionante.
Así es. Pero, a ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sí. Esto me importa mucho. Es una cuestión muy importante, Beatriz. El diablo tiene su poder, pero es un poder limitado. El diablo no es omnipotente, solo Dios es omnipotente. En un sentido, el diablo no puede hacer todo lo que él quiere hacer. El diablo hace lo que Dios le permite que haga. Hay un pastor que escribió un libro en el cual habla de el diablo como un siervo de Dios. Fíjate qué cuestión esta. Sí. El pastor bautista John Piper tiene un artículo donde habla diciendo que el diablo es un siervo de Dios. Y efectivamente hay un sector del cristianismo que no habla para nada del diablo. Otros hablan demasiado y otros lo colocan casi al nivel de Dios. Y tan erróneo es una cosa como es otra. El diablo existe, él está vivo y activo en el planeta Tierra, él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, pero el diablo no puede hacer todo lo que él quiere. Además de eso, el diablo es un ser que ya ha sido derrotado por el sacrificio de Cristo, por la muerte de Cristo. Lo único que aguarda es que se cumpla su sentencia, y su sentencia es que él será echado en el lago de fuego que arde con azufre. Bien, en este sentido, doctor Carballosa, supongo que estará de acuerdo conmigo en que hay muchos sectores de la Iglesia protestante que hay reprensiones al diablo, ataduras al diablo, cuando, si no me equivoco, a ver, estoy en estos momentos de mi vida, creo que es el apóstol Santiago, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, es decir, simplemente resistir. No, el Señor no nos manda a buscarlo o a atarlo o a veces hasta invocarlo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso es. Tienes toda la razón. Fíjate que el diablo, a pesar de ser quien es, sigue siendo una criatura que ocupa un lugar elevado. Tal es así que en la pequeña epístola de Judas, que está justo antes del libro del Apocalipsis, dice allí Judas que cuando el arcángel Miguel argumentaba con Lucifer, con Satanás, acerca del cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, que es eso, un arcángel, el jefe de los ejércitos angelicales de Dios, no se atrevió a pronunciar maldición, por así decir, sobre Lucifer, sino que dijo, el Señor te reprenda. De manera que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nos metamos en ese tema y querramos reprender, hacer todo ese tipo de cosas que la gente hace hoy respecto del diablo. Si no es Jesucristo, pues nosotros no poseemos el poder para reprender a Satanás. Podemos resistirlo, como dice Santiago, y él va a huir de nosotros, pero nada más, hasta ahí. Perfecto. Ahora vamos a ver algo que a mí me gusta mucho. Usted me conoce bien y sabe que soy una persona que soy de mucho corazón, y entonces me encanta hablar de la omnisciencia, de la omnipotencia y todo esto, pero hay una cosa que todavía me gusta más, y es hablar de cosas tan preciosas como los atributos morales de Dios, es decir, sobre el carácter de Dios. Por ejemplo, usted hace un ratito me aludía a lo más fundamental, por definición y por excelencia de Dios como característica, que es su amor. Hábleme de ese amor de Dios, por favor. El amor de Dios es un tremendo tema. Fíjate, la Biblia en realidad nos habla de ese amor y no procura
darle una definición. El texto de oro de la Biblia, que es San Juan 3:16, dice, Sí. porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo apóstol Juan dice que Dios es amor. Eso está en la misma naturaleza de Dios. Por lo siguiente, mira, en el vocabulario en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, en el vocabulario del idioma griego, existe la palabra amor en el sentido erótico de la palabra. Eso jamás se utilizaría respecto de Dios. Se utiliza el amor filial. Creo que una sola vez en el Nuevo Testamento se utiliza acerca de Dios, pero sí se utiliza el amor agape. Agape es una palabrita que existía en el vocabulario de los griegos, pero los apóstoles toman esa palabrita para utilizarla respecto de Dios y hablar del amor de Dios, que tiene que ver con el hecho de que Dios procura el bien del ser amado. Dios es amor en su esencia, y Dios ha mostrado ese amor cuando hizo lo más tremendo que se puede hacer, que es dar al ser amado, en este caso la persona de su propio Hijo Jesucristo, quien es Dios también, tan Dios como el Padre, pero el Padre dio al Hijo y el Hijo por amor se entregó a sí mismo. San Pablo lo explica allí en Romanos 8:32. Aquel quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los buenos, Él murió por pecadores como yo y como el resto de los seres humanos que existimos en este mundo. Qué bonito. Otra característica magnífica del Señor, su gracia, doctor Carballosa. Ay, su gracia, la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que no somos consumidos. Y es por esa gracia y por esa misericordia. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra gracia y la palabra amor casi que son sinónimas, y la palabra misericordia también es sinónima con la palabra amor y con la palabra lealtad y fidelidad. Esa palabrita tiene que ver con el hecho de que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos la condenación eterna, pero Él nos da justamente lo contrario, totalmente por gracia, es decir, es un regalo totalmente inmerecido, no lo merecemos. San Pablo lo explica cuando dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así lo explica el apóstol Pablo, y en otro de sus escritos habla de que somos salvos por su gracia, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, gracia se refiere a ese regalo que Dios hace al ser humano por la fe. El ser humano no lo merece, pero al poner su fe en ese Dios y en Jesucristo, el único Salvador de los hombres, Dios le da por su gracia el regalo de la salvación.
perfecto. Ahora, algo de lo que no nos gusta hablar, quizás porque no lo comprendemos y porque a veces se saca fuera de contexto. Hábleme de la justicia de Dios. Bueno, la justicia de Dios es algo que, aunque el hombre no lo entiende así, la justicia de Dios va unida al amor de Dios. Porque mira, Beatriz, Dios no actúa atributo por atributo. Cuando Dios actúa, Él lo hace en la totalidad de sus atributos. Cuando Dios actúa en amor, ahí interviene su santidad, su justicia, su gracia, su misericordia. Y cuando Dios actúa con justicia o en justicia, intervienen los demás atributos. Hay un aspecto de la justicia de Dios que se le llama en teología la justicia forense. Forense es un término técnico. Suena fatal. Eso lo usarían los abogados, por ejemplo. Claro. La justicia forense. La justicia forense es lo que Dios exige, lo que Dios requiere para que alguien pueda entrar en su presencia. Para que alguien pueda entrar en su presencia, en la presencia de Dios, debe de estar revestido de una justicia que es exactamente igual a la de Dios. No parecida, no similar, no semejante, sino exactamente igual. Y esa justicia es la que posee Jesucristo. De manera que, para poder entrar en la presencia de Dios, primero tenemos que ir a Jesucristo, para que Él nos revista, nos recubra de su justicia, que es exactamente igual a la de Dios, y entonces podemos entrar en su presencia. Ahora, hay otro aspecto de la justicia de Dios, que es la justicia retributiva. La justicia retributiva tiene que ver con el hecho de que Dios ha expresado, Dios ha manifestado al hombre cuál es su voluntad, lo que Dios exige del hombre. Por ejemplo, una de las cosas más claras y mejor conocidas de lo que Dios exige está expresado en el primer mandamiento de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de cosa semejante ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Es decir, Dios en ese sentido es un Dios celoso, es un Dios que exige, que Dios demanda única y exclusiva adoración a Él. Él es el único ser digno de adorarse. Y cuando las personas desobedecen, transgreden, quebrantan ese mandamiento de Dios y adoran imágenes, adoran otros ídolos, adoran estatuas, en realidad están adorando a Satanás por medio de eso, eso hace que Dios aplique su justicia a este mundo, su justicia retributiva, a este mundo que vive en desobediencia, que desafía a Dios. Un día este mundo, seres humanos, tendrán que enfrentarse a esa justicia retributiva de Dios. Ahora hábleme de otro atributo que suena muy mal hoy en un mundo donde cuando se habla de la santidad, se suena, bueno, iba a decir algo que no sé si es correcto, a monjil o a... pero Dios es santo y exige de nosotros santidad. ¿En qué consiste la santidad? Bueno, la santidad de Dios significa, Beatriz, que Dios posee absoluta perfección. En Dios no hay defecto de clase alguna. Dios es totalmente perfecto en todos los detalles y por lo tanto está completamente separado del mal en su persona y en sus tratos con el hombre. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la santidad de Dios. Levítico 19:2 dice allí que Dios es santo. Salmo 99:9, Dios es santo. Isaías vio al Señor en un trono alto y sublime y dice que sus faldas llenaban el templo y escuchó a los ángeles que decían:
santo, santo, santo es el Señor omnipotente. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas de clase alguna. Y cuando en la Biblia se contrasta luz con tinieblas, la luz habla de la absoluta santidad de Dios y las tinieblas hablan de lo malo, del pecado, de aquello que Dios desprecia y detesta. De manera que santidad tiene que ver con eso. Habla de la absoluta perfección de Dios en todos sus detalles. Por eso, Beatriz, es que el hombre necesita ir a Jesucristo para ser salvo, porque fíjate, si el hombre quisiese ser salvo por sí mismo, por sus méritos, por sus fuerzas, por su capacidad, el hombre tendría que ser tan santo como Dios, tendría que ser tan perfecto como Dios, y eso es imposible. Ningún ser viviente, ninguno, absolutamente ninguno, es tan santo y tan perfecto como Dios. Por eso el ser humano necesita ir a Cristo, cuyo sacrificio nos limpia de todo pecado, y es en Jesucristo donde una persona que ha creído en Él es declarada santo, para que tenga la oportunidad de ir a la presencia de Dios. Doctor Carballosa, usted acaba de aludir a una cosa que a mí me gusta muchísimo. Acaba de aludir hace un ratito a la luz de Dios, la luz transparente. Yo recuerdo, y usted me va a entender porque es mayor que yo y conoce la escritura muchísimo mejor que yo, y yo recuerdo un texto en casa de mis abuelos en Ares que ponía: Jesús dijo, yo soy la lumbre de la vida. Esto era en la versión, entiendo que de los 50, anterior a la de los 60. No sé si esto está mejor traducido o peor que en la de los 60 o los posteriores. No, está bien, Pero, bien. A ver, a mí me parece precioso lo que encierra. Es que lo recuerdo con un cariño tremendo aquel texto. Sí, señor. Recuerdo que era negro con unas flores. Para mí, por ejemplo, que soy muy del corazón, muy sensible, el leer siendo niña y el recordar esto a mi edad, que Jesús dice que yo soy la lumbre de la vida, me habla de un Jesús que no solamente me ilumina el camino, es mi luz en mi sendero, sino que me da calor, me cubre. ¿Estoy equivocada en lo que digo? No, Beatriz, estás bien. El Señor Jesucristo dijo allí, creo que está en San Juan 8:12, donde dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Decía la versión antigua, esa que tú mencionas, ¿sí? del año 1917 por ahí. Pero es precioso. Es más, el Señor Jesucristo también en Mateo 5, del 13 al 16, ahí utiliza dos metáforas tremendas. Dice que los creyentes somos como la sal de la tierra, para dar sabor, para preservar, para producir sed, para curar incluso, y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Y añade, una ciudad que está afincada sobre un monte no se puede esconder, no se enciende una lámpara y se pone debajo de una cama. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo precioso, Beatriz, lo que acaba de decir. Nosotros, que antes éramos puras tinieblas, terribles tinieblas, densas tinieblas, ahora por la fe en Cristo somos hechos luces en este mundo y podemos alumbrar y podemos indicar a otros el camino a Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Me encanta estar escuchándole. En último lugar, en esta sesión, y vamos ya a ir terminando, hábleme de algo también maravilloso, la misericordia de Dios.
Eso es tremendo, Beatriz, la misericordia de Dios. Es por su misericordia que no somos consumidos. Para ilustrar la misericordia, si alguien cae y está tendido en el suelo y nosotros le damos un empujón o le damos un puntapié, eso es lo opuesto de esa misericordia. Misericordia es tomar al que ha caído, tomar al que ha tropezado y levantarlo, ayudarlo a ponerse en pie y a sostenerse. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, por su misericordia. Fue por su misericordia que aquel padre de Lucas capítulo 15 recibió al hijo que se había ido lejos, que había malgastado sus bienes, había hecho cosas terribles y ahora regresa a la casa del Padre. El Padre le muestra misericordia, no lo recrimina, no lo regaña, no lo reprende, le da un abrazo, le da un beso y ordena que le pongan zapatos nuevos en sus pies y un anillo en su dedo y ordena que se haga una fiesta, porque aquel hijo que se había ido lejos ha regresado, se había perdido y es hallado. Esa es una tremenda ilustración de lo que es la misericordia. Así nos trata Dios, Beatriz, cuando uno viene a ese Padre Celestial, sabiendo que uno ha pecado, que ha hecho lo malo delante de sus ojos, Él nos recibe con los brazos abiertos, porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios misericordioso. La misericordia esa la mostró Jesucristo, Beatriz, cuando en el capítulo 8 de Mateo un leproso se acerca a Jesús. El leproso era un ser desahuciado, solo podía tener comunión con otros leprosos. Nadie se atrevía a tocar un leproso. El leproso representa el pecado, que es una enfermedad de adentro, que destruye al ser por dentro, y Jesús extendió su mano santa y la posó sobre aquel leproso y lo curó. Eso, Beatriz, es misericordia, y así debemos de ser nosotros también, seres misericordiosos en este mundo. Me encanta lo que está diciendo, me encanta recordar la misericordia de mi Señor. Doctor Carballosa, ¿hay algo que a mí se me haya escapado en cuanto a los atributos o al carácter de Dios que usted quiera comentarme? Beatriz, hay tantas cosas que uno puede decir acerca... Podríamos estar horas, ¿no? Hoy sí, podríamos estar mucho tiempo, pero... Lo que debemos de recordar es que ese Dios es real, ese Dios es personal, es un Dios real y personal que hace que el ser humano pueda identificarse con Él. Dice la Escritura que Dios es espíritu, de manera que podemos entender, cuando dice allí que Él es espíritu, que Él es un Dios personal. Y como es un Dios personal, tiene características que Él ha transmitido a nosotros. Así como Dios es amor, Él nos permite a nosotros también que amemos. Así como Dios es un Dios de misericordia, Él ha transmitido también ese atributo de misericordia para que nosotros seamos misericordiosos. Así como Dios es un Dios de gracia, también Él quiere que nosotros seamos personas de gracia. Y así como Él es santo, dice la Escritura en 1 de Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santo. Él es un Dios bondadoso, es un Dios benevolente, y como hemos recalcado ya, es un Dios de amor. De manera que adorar a ese Dios, Beatriz, es lo más estupendo, lo más tremendo que hay en este mundo. Hay personas
que quieren negar su existencia. Hay aquellos que dicen, no hay Dios, le llamamos ateos o le llamamos agnósticos, pero mira, la persona que niega la existencia de Dios, en realidad lo que está diciendo es, no quiero tener a nadie a quien rendir cuentas. Claro. Dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, de manera que ahí tenemos ese universo que podemos contemplar. Yo he tenido el privilegio de ir a los grandes museos conocidos por casi todo el mundo, el Prado, el Palacio del Oriente, el Louvre, el museo grande allí en Nueva York que llaman Smithsonian Museum. Allí he estado visitando y veo tremendas obras. Si tú vas al Museo del Prado, allí ves grandes obras de Velázquez, de Goya, de Tintoretto, del Greco. Allí están esas obras. Esas obras no están allí solitas, no se pusieron allí. Uno puede admirar esas obras, pero cuando termina de admirar la obra, tiene que preguntarse, ¿quién fue el artista? ¿Quién fue el pintor que hizo este cuadro tan tremendo, tan hermoso, tan maravilloso? Cuando uno contempla el universo, uno tiene que pensar, hay un ser sabio, diseñador, todopoderoso, misericordioso, que ha puesto todo eso delante de nuestros ojos. El sol no se puso solito allí, ni la luna se puso allí, ni las estrellas, ni las constelaciones, ni las galaxias. Eso es obra de un Dios omnipotente, de un El Shaddai, de un Pantocrátor, que puso todas esas cosas en su sitio. Y como dice Job en uno de sus capítulos, creo que es 27, él cuelga la tierra de la nada. Ahí está, estamos en la tierra cuelga de la nada, y es Dios quien la sostiene, es Dios quien mantiene providencialmente cada cosa en su sitio. La llamada ley de la gravedad es Dios actuando en este universo. Beatriz, yo me pasaría la tarde hablando contigo. Vale, pero tenemos que terminar y yo estaría encantadísima de pasarme también la tarde hablando con usted. Pero en último lugar, doctor Carballosa, yo no sé si usted se acuerda de un himno, yo no recuerdo ahora cómo se llamaba el grupo, creo que eran los hijos de Pedro de Laver, que cantaban una canción que decía, el Cristo que yo he conocido, venía diciendo, no es un Cristo colgado ni de piedra, ¿no? Es un Cristo cercano, como usted decía antes, cercano, personal. Pero mucha gente puede pensar, a ver, este hombre con una sabiduría inmensa, lo divino y lo humano, me está diciendo unas cosas tremendas, pero pobre de mí, que soy un pecador, que me he alejado de Dios, que estoy en lo más perdido de la droga, de la prostitución o de lo que sé qué. Doctor Carballosa, ¿hay alguien que no pueda acercarse a Dios con la total seguridad de ser, ¿cómo lo diría?, acariciado y enternecido por sus preciosos brazos? Beatriz, esa pregunta te la contesto con una palabrita de 2 letras. No. No hay nadie en el mundo que esté imposibilitado de acercarse a Dios. Es más, fíjate, Jesucristo lo dijo allí en Mateo 11:29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él invita a las personas a venir a Él, todo aquel que esté trabajado, todo aquel que esté cargado. Jesucristo recibió a personas terribles, a una mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Él la recibió. A María Magdalena, de la cual echó fuera demonios, y María Magdalena, que había vivido una vida terrible. Otra mujer que fue arrastrada, llevada delante de Jesús, y se le acusó. Esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Cristo recibió a aquella mujer.
Él recibe a cualquier persona. Por eso es que Dios dice en su palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas. Al que no tiene dinero, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Es decir, lo básico, lo fundamental. Dios ofrece su salvación a toda persona en este mundo. Y esa persona lo que tiene que hacer es venir a Él, extender sus manos vacías y recibirla por la fe. Es la única manera. Beatriz, la religión nos salva, los sacramentos nos salvan, la liturgia nos salva, las ofrendas nos salvan, la educación nos salva, las buenas obras nos salvan. Solo Cristo salva. Por eso uno de los apóstoles de Jesús dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, Beatriz. Bueno, doctor Caraballosa, me ha encantado la entrevista. Le doy las gracias por haber accedido a mi petición. Ha sido un verdadero placer escucharle. Mil bendiciones. Gracias, y un abrazo Beatriz. Muy fuerte para usted y también para su esposa y toda su familia. Y para ti también, Beatriz, para ti, tu querida familia. Y a mi querido amigo y hermano Pedro Tarquis, que le dejo un fuerte abrazo. Y deseo que Dios le bendiga y le use. Para nuestro director. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Adiós. Chao, hermana. Y a todos vosotros, pues como siempre, 1.000.000 de gracias por habernos elegido, por habernos escuchado hasta este momento. Que el Señor os bendiga y os guarde. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Beatriz Garrido.